Hola. Bueno, pues vamos a iniciar ya la transmisión de este segundo partido que va a enfrentar el Atlético Caciqueño y la familia salmantina. Vamos a comprobar los números. Perdón. Vale. Hola. ¿Quiénes estáis y los nombres? A ver, Vale, Víctor. Mira, está Víctor. No, Daniel no. No, está Jorge Fidalgo, pero juega con el 2, ¿vale? Jorge Fidalgo. Sí, tiene el número 2. ¿vale? El 2. Yo no, Juan José. ese soy yo. ¿vale? Ajá. Martín Heredia sí. Víctor Manuel sí. Borja López Caballero sí. El otro no. Ese Ese no. no. Borja López Caballero sí. Borja Noval sí. Sí. Tello sí. Sí, ya se lo dije. Tello. Tello sí. San Eloy. Eduardo. Eduardo no está. No. Alexis no está. No. San Eloy. Sí. David. Sí. Sergio no. Y Sergio, Víctor ¿no? es el mismo que el portero. Víctor, que es este. ¿Vale? O sea, que este es... Muy bien. Luego al finalizar hablamos un poco para no marchar. Nada, un poquitín, un minutín. Ay. Luego al final sale el partido. Que se quede alguien para hablar un poco conmigo, ¿vale? Pues vamos, una vez corroborados ya los números. Y vamos a iniciar este interesantísimo partido entre el Atlético Caciqueño, uno de los equipos punteros de la Liga Plata, vale. Pues lo dicho, Atlético Caciqueño, el equipo que va líder con 18 puntos de la categoría plata, él enfrenta a la familia salmantina, que es, vamos a comprobar, familia salmantina, tercer clasificado de la Liga Oro. Bueno, enseguida estamos con vosotros.
Bueno, aquí estamos. Epa, vamos a poner bien el marcador. Vamos a poner bien el marcador, que no está bien. ¿Qué le pasa a César? Marisol. Marisol. Corre, anda. Bueno, pues ya estamos en el siguiente partido. Vamos a poner bien el marcador, lo primero. Vale, ahora sí que está todo correcto, el marcador en marcha. Bueno, vamos un minuto por detrás, luego lo restauro. Con este partido que enfrenta a dos equipos que van a tener mucho que decir en la pista, en la cancha, perdón. Un Atlético Caciqueño, líder indiscutible de la categoría plata, que tenemos a nuestra izquierda vistiendo de color más muy apropiado por hoy, similar al del argentino que jugará la final del Mundial hoy. Y por otro lado a la derecha con camiseta blanca y negra, franjinegra como el histórico Salamanca, tenemos a la familia salmantina. Por el Atlético Caciqueño está Víctor, Daniel, Juan, Alberto, Jorge, Martín, Víctor Manuel, Borja López, Borja, Tello, San Eloy y David. Y por parte de familia salmantina está Adri, Lozano, Jimmy, Miguel, Hugo, Pablo Martínez Rivas, Jabuti, Gonzalo, Trumbi, Billy, Pablo Díaz y Ponga. Juega Salmantina, remacha con mucho peligro. Jabuti. Pero se le fue fuera el balón. Ahí va, balón que controla el portero. 5, Miguel. Umi. Bueno, de momento jugadas de toma y daca en ambas porterías, lo que demuestra que están los dos equipos en disposición de buscar. 11-13. Te quedas así como que... Primer gol para el Atlético Caciqueño. Una buena jugada por
por la derecha, cruzaron el balón para que el compañero recibiera. No sabemos el número, a ver cuando lo veamos, le decimos exactamente quién ha sido. El número 11. El número 11 de Caciqueño, Borja Noval, el que cruzó el balón y batió a Adrián. Bueno, estoy... ¿Vale? Bueno, perdonar, teníamos aquí un problema técnico que estábamos resolviendo. Bueno, nada, estamos en juego. Hay que poner bien el marcador, lo primero. Con ese primer gol de Caciqueño. ¡Qué buena oportunidad! ¡Qué buena oportunidad ha tenido ahora familia salmantina! Pero bien, el portero, Víctor. Bueno, juega Salmantina, que obviamente tiene que intentar restaurar la situación, porque no necesita un solo gol, sino necesita dos. Porque como decimos en esta norma, bueno, vaya golazo que ha conseguido, lanzando desde el exterior, Trumbi, al palo derecho, pegado a la base del poste, lejos del alcance de Víctor, lo que significa el empate a 1. Como decíamos, en esta Fórmula F7, el trofeo F7 Cup, octavos de final, en donde participan los 10 primeros equipos de la Liga Oro y los 6 primeros equipos de la Liga Plata. Y una de las condiciones de este enfrentamiento, de este torneo de KO, es que en caso de empate entre equipos de diferente categoría, como es el caso, estamos hablando del tercer clasificado, la Salmantina de la Liga Oro, contra el primer clasificado de la Liga Plata, que son el Caciqueño. En caso de empate, se pasaría el equipo de inferior categoría, o sea, por lo tanto, a Caciqueño le sirve el empate. En caso de equipos de misma categoría, se lanzarían 3 penaltis, pero en este caso, al ser de distinta categoría, directamente se clasificaría Caciqueño en caso de terminar en empate. Bueno, juega Salmantina. Estamos viendo dos equipos que juegan al balón, que controlan bien la pelota. Por lo tanto, vamos a disfrutar de un buen partido.
va a sacar una falta Gonzalo. Todas las faltas son peligrosas, pero en este caso está un pelín escorada. Pero bueno, para un diestro tampoco está tan mal. Y tiene como intención de lanzar, bueno, la tiró tocadita, fácil para la defensa. Ahí va. Adrián. Qué buena la intención, pero mal, no fue tan bueno el lanzamiento. Borja González fue el que ejecutaba el lanzamiento. Y 1-1. Ay, espera, que no está actualizado el marcador, perdón. 1-1, ahora sí. Saca Adri. Saca en largo. Dime. Bueno, hijo, venga, va, ya te informé. Venga, te llamo dentro de un minuto. Venga, chao, chao. Bueno, falta peligrosa para Salmantina, lanzamiento y controlado, tiro controlado. Perdonar las interrupciones, pero ya te digo, tenemos un pequeño problema técnico que estamos intentando resolver. Bueno, juega Adrián. Como vemos, dos equipos que saben jugar al balón, con lo cual cada momento va a ser una opción de peligro. Buen lanzamiento, no se lo pensó dos veces. San Eloy lanzó, pero se le iba un pelín largo, pero por si acaso Adrián metió la mano para evitar el posible gol, aunque creíamos que podía ir fuera, pero buena acción de los dos, de San Eloy en el lanzamiento y de Adrián en la intervención. Y algo se le ha metido en el ojo a Adrián. Corner favorable al caciqueño. La pilla, qué buena intervención de Adrián nuevamente ante el disparo de Borja González. Y ahí demostró Adrián lo buen portero que es. Ya nos lo demostró en varios partidos con intervenciones muy espectaculares. Tiene un corpachón que no se corresponde con la agilidad que luego demuestra en cada acción que tiene que protagoniza.
Juega Salmantina. Jabu. Habría ventaja ahora para Trumbi, que juega con Adrián y saca el balón del área. Ahí va Caciqueño. Borja por la izquierda, se la deja solo y nueva intervención. Qué jugada más buena. Tello lanzaba, Adrián despejaba, pero todo no lo puede hacer cuando estaba vencido en el suelo. Su compañero, el rechace, que además lo lanzó bien, como mandan los cánones a la derecha. Y gol que marcó. Y gol que marcó Daniel Evia. Segundo gol para Caciqueño. Vuelve a poner en dificultades a Salmantina. Porque con este resultado, repetimos, no le vale el empate. Necesita marcar 2 goles para clasificarse ahora mismo Salmantina. Queda mucho partido, pero ahí están. Atacando y porfiando. Lanza, pero muy alto. Gonzalo. Pues 2-1 para Caciqueño. Qué grandes intervenciones estamos viendo de Adrián. Pero no fue suficiente solo la buena intervención para poder contener el ataque de Caciqueño, que consiguió a través de Daniel Evia marcar ese segundo gol. Lanza el largo Adrián, buscando a su compañero, pero rechazó bien la defensa. Rumbi lanza para el área. Y banda nuevamente para Salmantina. Trumbi juega con Jimmy. Tiene a Hugo por el centro. Nuevamente Trumbi. Saque de esquina para Caciqueño. Bien despejado por la defensa de Salmantina. Balón nuevamente de banda para Caciqueño. Va a sacar Adrián de puerta. Minuto 17. Está pasando en un suspiro el partido por lo interesante que está resultando.
Y va a sacar la falta Lozano. Distancia propia para un lanzamiento incluso a puerta. Dos jugadores en la barrera, lanzó por abajo, pero se fue fuera el lanzamiento de Lozano. Continúa el 2-1. Favorable a Caciqueño. Bien controlado. Daniel Evia juega con Víctor. Nuevamente para Daniel. Que intenta irse, pero en falta sobre Rubén, sobre Jimmy. Juega Salmantina por medio de Miguel. Jimmy nuevamente. Trumbi. Cortó. Le cortó el pase. No, perdón, era Lozano, no era Trumbi. Tiene a su izquierda a Jimmy. Lanza. Controla Jabuti. De cabeza intentaba pasarla Pablo, pero no contactó. No llegó bien al centro a su compañero. Y balón para Adrián. Va con Jimmy. Por la izquierda tiene a Pablo. Ahí va. Intentaba jugar con Javier. Jabuti, como le llaman. Pero no lo consiguió. Banda para Salmantina. Ahí va Jabuti. Intenta revolverse. Y le señalan falta el colegiado. Reclaman los de Salmantina la falta, pero Manuel García, el colegiado, señala falta favorable a Caciqueño, entendiendo que Jabuti empujaba en ese intento de girar sobre sí mismo. Ataque de Caciqueño. El sol ahora mismo está molestando mucho a los jugadores. Ya que ha quedado dolorido un jugador de Salmantina en el golpe. Está renqueante, recuperado, pero renqueante. Estos golpes en frío es lo que tienen. De Pablo Martínez. Bueno, vemos que poco a poco va recuperando. Juega Adrián. Sacaba en largo. Para Ponga, que entró en el extremo. Ahí por la derecha. Juega Miguel. Pero cortó bien la defensa y contraataque de Caciqueño. Y sin contemplaciones, Miguel la echa banda para evitar ese contraataque. Bueno, estamos ya en los minutos postreros de esta primera mitad. Una primera mitad toma y daca, pero donde Caciqueño está sabiendo rentabilizar esos dos goles que de momento le sitúan en los cuartos de final. Banda nuevamente favorable a Caciqueño. Lanza largo, estaba intentando el remate de Daniel, una forma acrobática, pero no lo consiguió. Y el que sí remató a puerta fue Borja López, pero no lo suficientemente centrado porque se le fue alta. La empaló según bajaba con la izquierda, pero lejos de la portería que defiende Adrián. Y minuto 23, seguimos con ese 2-1 favorable a Caciqueño. Juegan en defensa, presionados por los jugadores
de Caciqueño. Adrián. Y esa presión da sus frutos. Hasta 4 jugadores ahí atacando. Y aunque marca Daniel Evia, no fue sino tras una falta que había sancionado ya al colegiado. Y juega Salmantina, riesgo ha tomado en el pase. Estuvo a punto de cortar el propio Daniel. Juega Javitu. Jabuti, perdón, no Javitu. Jabuti. Ahí va. Fabu. Con Pablo. Que juega con Jimmy. Lanza largo Jimmy buscando a Jabu. Y cortó la defensa. Se la lleva Jimmy. Enfoca la portería. Estuvo a punto de disparar. Cedió para su compañero. Pero el centrochut que intentaba Pablo Martínez fue controlada por el portero. Fue controlado por Víctor Manuel. Córner favorable a Caciqueño que va a sacar el mismo Pablo. Y el remate marcado. Sí, por Jabu. El remate de cabeza. Muy bien lanzado. Segundo palo y Jabu de cabeza. Lo introdujo con un jugador de Caciqueño como protagonista intentando el remate. Pero bueno, ahí lo vemos. Sube ese 2-2 para Salmantina. Cuando el colegiado pita el final de esta primera mitad. Que llegamos con el 2-2. Bien, rápido, a ver, hazlo, pero eso sí, sin molestarla. No, a ver, escucha. No, espera. Del ordenador. El cable, el del ordenador. Se conecta el cable del ordenador. De la cámara. Sí, de la cámara. Y mira que funcione de seguir. Eso lo el ordenador USB. Vale. No pasa nada que se haya. No pasa nada. No hay ningún drama. No hay ningún drama. A ver, el tuyo es el rojo. Vale. Te va a salir un mensaje, acéptalo. En la pantalla. ¿Eh? Pero ¿tienes? A ver, tú ahora dale, toca la tecla de delante de la cámara, la amarilla. La delante, la de la cámara, ya está. Sí, tocar, solo tocar, no apretar. ¿Está? ¿Qué GoPro? Porque siempre está en negro, nunca enciende. Tú la cámara no lo ves. A ver, bájala un poco. Bájala un poco que está muy... ¿Está? Ahí lo tienes. ¿Vale? Nada, aquí le das aquí a emitir en directo y listo. Claro, bueno, tienes tiempo todavía. No, pero a ver, que no, primero no, y está. ¿Qué buscas?
No, no está emitiendo todavía. Sí, esto sí, ya lo tienes. Eso es. Y darle aquí a la vez. Primero grabación también, darle para que quede grabado el partido. Eso es. Bájala un poco más la cámara, ¿vale? Sí, un cacho más. Un poco más. Ahí está bien. Ahí está bien. Sí, así está bien. Venga. Chao. Espera. A ver, ¿tienes internet lo primero? Vale. Vale, déjame un segundito, me voy a... Dale a aceptar cuando te entre. Dale a aceptar. Sí, a permitir, eso. Vale, ¿qué me querías preguntar? A ver. Sí. Aquí. No, pero ese no es... Para. No. Ah, bueno, vale, Gijón Volley, sí. Aquí meter nombre. Espera. VP Madrid. Dime. Venga. Bueno, perdonar. Aquí estamos de nuevo en este interesante partido. Este interesante partido que tenemos a la Salmantina, tercer clasificado de la Liga Oro, frente al Atlético Caciqueño, primer clasificado de la Liga Plata. En esta fórmula, este trofeo F7, chocaron ahí ahora y con toda la deportividad del mundo. Jabuti, que intenta ayudar a Víctor porque chocó en el intento de rematar el balón. Y como está claro, la deportividad reina. Simplemente parece un golpe, no tiene mucha más complicación. Parece que ya está bien Víctor. Recibe un golpe así en la cara, parece ser. Y obviamente esos golpes siempre en frío molestan mucho. Bueno, pues
repasando marcadores, aprovechando el tiempo. Tenemos una serie de equipos ya clasificados en esta, en las dos copas que hay, tanto en la F7 Cup como en la Champions, en la Champion F7. En la F7 Cup tenemos clasificado por un lado al Café, perdona, Infornet, que venció a la Costa por 4-1, a Sauron, que venció 7-2 a Vimenes, a Fitness, que ganó 3-0 a Universidad, y a Acebal Gentleman, que ganó 5-0 a Recinorte, y a su vez Atlético Fimo, que ganó 4-1 en el partido anterior a este, ganó 4-1 a Podastur. Nos queda también por saber el Bar Bueno Evans, que se está jugando, se está disputando también. Y ya está, tal. Y luego en el otro grupo, en la Champions F7, tenemos clasificados al Gallery, que ganó 6-0 al Tendido, al Nudos Café Bar, que ganó 6-2 a Casa Juanín, al Esparta, que ganó 2-1 a Internet Remañes, y están jugando es el Músico Eventos Astur United y el Familia Salmantina Plata con el Tusa. Recuperamos el partido, juega Caciqueño. Juega Caciqueño, que ponía en apuros a Adri, pero ya bien resoltó. Adelantó ahora y cortó bien Víctor. Y a su vez, también la defensa de Salmantina cortó bien la internada del propio Víctor. Balón que controla Adrián, lanza en largo para Jabuti. Falta sobre el mismo Jabuti de San Eloy. Va bien controlado el balón por la defensa caciqueño. Víctor, que a Daniel, perdón, lanzaba a la izquierda para su compañero. Controla, tuvo tiempo para pensar qué hacer, pero cortó bien la defensa. Balón al centro para que se revuelva San Eloy. Hasta 3 puantes y vuelven a componer defensa. Centra y nada, a tierra de nadie. A tierra de nadie el balón de Víctor Manuel. Pasó por entre la defensa y delanteros. Y saque de puerta para Adrián. Recordemos que este 2-2 beneficia al Atlético Caciqueño, porque al ser enfrentamiento de equipos de diferente categoría, beneficia el empate al equipo de inferior categoría, clasificándole directamente. Juega Salmantina, Jabú para Gonzalo. Nuevamente Jabú, Gonzalo, regatea bien, tiene a su derecha a Hugo, lanza, pero bien detenido por Víctor. Bueno, falta favorable a Caciqueño, con mucho peligro. Una distancia muy buena. Va San Eloy. Pide Adrián a alguien más en la defensa. Baja Javi. Están todos los Jabu, todos. La defensa ahora con Jabu y con San Eloy. Uy, rozando la escuadra, pero a su vez bien controlada y protegido por el gran Adrián, que aparte de corpulento también tiene bastante envergadura
y llegaba bien a cubrir esta posición, su escuadra izquierda. Balón para Caciqueño. Controlan el borde del área Borja, pero bien atendido. Jabu no llegó. No llega Jabu a controlar. Saca Caciqueño. San Eloy jugaba con Borja, pero Jimmy le cortó. Juega con Gonzalo Jimmy. Le retrasa para iniciar jugada. Y balón para Adrián. Arranca con Jimmy. Juega por la izquierda Jimmy. Avanza. Dribla uno. Se la levanta para que su compañero... Le queda el balón franco para el lanzamiento. Pero Hugo no concreta el lanzamiento entre los 3 palos. Optó por colocar más que por el lanzamiento duro. Pero se le fue el balón lejos del arco que defiende Víctor Manuel. Sacan. Bueno, pues ya estamos casi en el minuto 10 de esta segunda mitad. Y sigue el 2-2, todo por decidir. Juega Salmantina, abre para la izquierda para Jimmy. Jimmy con Miguel. Hugo. Y toma un toma y daca constante entre los dos equipos. Muy propio de su comportamiento en las dos ligas que están jugando, La Plata y la Oro. Balón destacado y gol. Gol de Jabu. Ante regateo primera instancia a Víctor. Y en el intento de controlar ese lanzamiento de Jabu, el defensor terminó por introducir el balón en la portería. Y el Caciqueño, que se vuelve a adelantar y pone cara nuevamente. La clasificación para Salmantina necesita 2 goles ahora mismo. Buen lanzamiento y el gran Adrián está... Anda, si lo estoy poniendo al revés, perdón. Lo estoy poniendo al revés, madre mía. ¿Cómo estoy? Estaba acreditándole el gol a Caciqueño cuando fue Salmantina. Obviamente el que está clasificado ahora mismo es Salmantina. Estaba diciendo completamente al revés. Vaya como estoy. 2-3. Cortaba Miguel, pero en falta. Perdonar el pequeño lapsus. Obviamente fue Jabuti. Claro, de momento parece imponerse la lógica de las clasificaciones y de la Liga Superior, pero, repetimos, aquí Caciqueño no está de comparsa y ha demostrado en la Liga Plata donde juega que es un buen equipo, que mete goles y que le gusta el balón. Me va Borja. San Eloy, Borja, San Eloy se la van pasando y al final la perdieron ante la presión que hacía Miguel. Ahora va en contra del equipo caciqueño. El Atlético Caciqueño va en contra del reloj.
Quedan otros. Estamos en la mitad de la segunda mitad. Minuto 13. De los 25 que consta este partido. Esta mitad, perdón. Tiempo que le resta a Caciqueño para intentar empatar el encuentro como mínimo. Lo que le daría la clasificación. Ahí va el lanzamiento. Nuestra cámara en peligro. Bueno, juega Caciqueño por la derecha. Víctor le quitó el balón Jabu. Volvieron a recuperar el balón. Combinan en el área. Hay 3 jugadores al remate ahora. Y forzó el córner. Víctor. No, Daniel, perdón. Daniel Evia. Saca Borja el córner. 3 jugadores al remate. La buscaba al primer palo David. Lanzó fuerte y al segundo palo. No se entendieron. La buscaba en el primero David. Claro, ahora quien contemporiza es Almantina, sabedor de que este resultado les mete directamente en cuartos de final. Bueno, sigue el cronómetro. Bueno, hay que anotar que probablemente haya unos cuantos minutos de descanso, de descuento por el tiempo que se estuvo atendiendo a Víctor Manuel, el golpetazo que se llevó. Oh, lanzamiento, pero se le fue desviado, lanzamiento de Borja. Estaba en buena posición, centrado, pero tenía muy encimado al defensor y tuvo que, en el lanzamiento se le fue muy ladeado. Saca Adrián. Se revolvía Jabu y se duele de un golpe, pero no, nada, no sanciona nada el portero.
Se revolvía, intentaba Javi el rechazo, el remate, reclamaba penalti, pero el árbitro no lo entiende. No lo entiende así. Bueno, va a sacar Adrián. Vamos en el minuto 19, sigue ese 2-3. Juega Caciqueño. Se revolvía Víctor y falta peligrosa. Falta peligrosa en el borde del área. Y tarjeta amarilla para el número 3, Pablo Álvarez, por las protestas al colegiado. Y falta muy peligrosa. Oportunidad de meterse en el partido y en el marcador para Caciqueño. Con Borja. Parece ser el que tiene la intención del lanzamiento, aunque ahora también se perfila San Eloy. Falta muy peligrosa. Hasta 3 jugadores se está situando Adrián en la barrera. Jugada que puede resultar clave en el devenir del encuentro. Mucha gente por delante interrumpiendo la visión de Adrián. Lanzamiento, se eleva alto. No tenía distancia para esa jugada Borja. Lo intentó no obstante, pero en tan corta distancia quizás sea más interesante el lanzamiento directo. Controla Jabu, abre para la derecha y controla bien Víctor. Buena oportunidad que tenía Caciqueño para meterse en el marcador. Pero bueno, está ahí todavía, un gol puede cambiarlo todo. Falta favorable a Caciqueño, en este caso está muy escorada, pero bueno, una buena oportunidad de meter a todos y ahí cualquier rechace, cualquier jugada, seguro que puede generar peligro. Ahí tenemos todo el equipo de Salmantina en su área. Lanza fuerte y contra la defensa. Intentaba controlar Jabu, pero fuera. Bueno, van pasando los minutos. 2 minutos, 22. Bueno, más los 2 o 3 que meta de descuento. Tendrá otros 5 minutos más todavía para que pueda restañar este marcador que es perjudicial para ellos. La Salmantina. Perdón, la Salmantina no, Caciqueño, lo estoy diciendo otra vez al revés. Y saca Adrián. Bueno, no, saque de banda, perdón. Saque de banda. Pues tampoco, porque era falta. No estamos todos los finos que debemos. Bueno, saca desde atrás Salmantina. Controla bien la defensa de Caciqueño, que arma la jugada. Ahí están.
Falta que va a sacar David. Hasta 3 jugadores en el área para rematar. Tocadita para el remate de cabeza, que así lo hizo con muy buena dirección, pero no llegó a sorprender a Adrián el remate de cabeza de Borja González. Corta y pone en riesgo porque Adrián, un malentendimiento, estuvo a punto de Jabu ser el más listo de la clase y aprovecharse del malentendimiento del portero y el defensa de Caciqueño. Saca Jabu. Juega. Falta sobre Hugo. Y es el propio Hugo. No, se lo va a dejar a Lozano. El lanzamiento, bueno, no es ninguna tontería. Aunque ahora el que se perfila de forma natural es Ponga, el número 17, que como zurdo le viene mejor esta posición. Y obviamente creo que va a ser el que lance y claro está, le venía al dedo el gol de Ponga, le venía al pelo esta situación. Natural, una falta natural para un zurdo y no se lo pensó, fuerte al palo largo y hace subir el cuarto y al que sí entendemos ya como definitivo para el devenir de esta eliminatoria, dado de que el tiempo oficial ya se ha cumplido y estamos ya en tiempo de descuento. 2 o 3 minutos caerán, pero no mucho más. Nos antoja demasiado trabajo para tan poco tiempo, porque tendría que meter 2 goles Caciqueño para meterse en el partido. Ahí va, balón para Jabu, contraataque, el solo y vaselina y gol de Jabu. Para cerrar ya definitivamente el encuentro. Gol de Jabu. Eleva el 5.º gol para Salmantina. Si cabía alguna duda ya no cabe. Salmantina será equipo de los cuartos de final de esta F7. Bueno, vamos a ver si hablamos con alguno de los entrenadores y algún protagonista. Sí. Espera, ya te lo pongo ahora dentro de un minutito. Déjame que... Bueno, ya estamos. Vamos a intentar hablar con algún entrenador. ¿Con quién hablo? Uno. Venga, ven para acá. Bueno, Lozano, capitán aquí del Salmantina. Buen partido, clasificados para los cuartos. Muy contentos por el resultado. La verdad que nos enfrentamos a un equipo que, aunque estar en plata, es un muy buen equipo. Nos conocemos de muchos años en el mundo del fútbol y la verdad que ha costado, pero bueno, contentos por el resultado y por seguir. Sí, es engañoso el resultado. Ahora parece muy holgado, 5-2, pero ahí estuvieron. Sí, ha costado mucho, sobre todo la primera parte nos costó, sobre todo en este campo que es más pequeño, salir de atrás con el balón, que es lo que nos gusta. Pero bueno, el resultado por fin es el que nosotros queríamos. Seguimos avanzando en otra ronda y que venga el siguiente. Bueno, terceros clasificados en la Liga Oro. ¿Cómo estáis viendo la Liga? Pues la verdad que este año está siendo una liga muy competitiva.
quizás hay más equipos involucrados en la cabeza que quizás el año pasado. Hay un equipo que ahora mismo Sauron está un poco Sauro, intratable, ¿no? sí, ha empezado genial, pero bueno, todavía quedan muchos partidos y la liga siempre es muy larga. Todavía nos tenemos que enfrentar contra ellos y bueno, nos sacan 5 puntos. La verdad que tienen un colchón bastante amplio, pero bueno, nunca se sabe. Bueno, aquí todavía falta mucho a temporada, pero bueno, de momento parecen intratables. Sí, la verdad que están haciendo una temporada sensacional. Así que bueno, ¿Y vosotros contentos con las expectativas? Sí, bueno, a ver, todos quisiéramos estar más arriba de lo que estamos. Tuvimos ahí 2 pinchazos hace unas jornadas. Pero bueno, hay que seguir, todavía queda liga, todavía queda el playoff y bueno, todavía quedan muchos partidos por jugar. Pues enhorabuena por la clasificación. Muchas gracias. A vosotros. Vamos a encontrar... Ah, aquí. Vamos a hablar con el técnico, Muy buenas. con Francisco José, Sí. el técnico de Caciqueño. Bueno, no pudo ser, pero el equipo lo jugó, lo peleó. Bueno, creo que sí, creo que estuvimos a la altura porque ellos son un equipazo. Ganaron el año pasado la Liga de Primera y creo que también ganaron esta Copa. Y ya te digo, creo que también, a ver, el portero de ellos hizo unas paradas muy buenas. Adrián, la verdad es que está de cine, Y si no llega a ser por eso, pues igual hubiéramos estado más apretados. Pero bueno, creo que lo que tú dices, ¿no? Estuvimos a la altura y contentos. ¿Cómo estás viendo primeros clasificados, líderes de la categoría plata? ¿Cómo estás viendo el comportamiento del equipo? Obviamente bueno, pero desde dentro, ¿cómo se ve? Mira, lo principal es que nosotros somos un equipo de amigos. Llevamos muchos años jugando esta liga, pero teníamos muchos amigos pues, que jugaban a fútbol por ahí, ¿no? Y no podían jugar con nosotros y ahora están con nosotros y el salto de calidad se nota. Y creo que lo estamos haciendo bien, oye, y pues venimos principalmente a pasarlo bien y la cerveza de ahora, que es eso es lo más importante. ¿De dónde sale Caciqueño? ¿Cuál es el origen de Caciqueño? Pues mira, Caciqueño sale del Abierto hasta el Amanecer en Gijón. Hicimos un equipo, como ya digo, de amigos para jugar el Abierto hasta el Amanecer. Y luego pues fuimos dejando el fútbol, otros que no jugaban, creamos el equipo y pues ya llevamos jugando en lo que es en fútbol 7, llevaremos 8 años o por ahí. Y estos compromisos, llueva, caiga, nieble, cielo, es la leche, ¿no? Porque sí, pues hay que gustarte, ¿no? Sí, a ver, el fútbol pues nos gusta a todos, pero como te digo, también es algo que usamos para juntarnos luego los amigos, ¿no? Claro. Que a lo mejor si no te ves en toda la semana, uno trabaja, el otro... Y pues cuando acaba el partido es imprescindible, tomamos una cerveza todos juntos, que es lo importante. Pues bueno, en este caso no pudo ser, pero bueno, la liga está ahí y hay que seguir. Pues sí, ya te digo, muy contentos. Lo importante es jugar y pasarlo bien. Encantado, gracias. Venga, gracias. Bueno, pues damos por finalizada la retransmisión, agradeciendo que estéis con nosotros y que sigáis esta liga tan interesante que supone las 3 categorías de la Liga Ibérica de Fútbol 7 y estas copas especiales que iremos dando cumplido seguimiento. Nada, lo dicho, hasta otra.